Esta es la última hora del programa del profe Morales y es la hora de Noel Alejandro Leal, la hora de Venezuela. Y lo que tengo que agradecerle a Noel es que gente de otros países se ha dado cuenta que la revolución es una sola y mandan sus mensajes por Twitter y eso me pone muy feliz porque quiere decir que todo lo que Noel hace para que nosotros despertemos está dando frutos. Noel Alejandro Leal, muy buenas madrugadas. Muy buena madrugada, Jenny, profe, y a todos los que nos acompañan hoy. Gracias por esta nueva oportunidad. Tengo, antes de comenzar el programa, que pedirte disculpas. A vos, lo hago en voz para todos los venezolanos de bien. Porque Gustavo Martínez Pandiani, este señor es subsecretario de Asuntos de América Latina de la Cancillería. Okay. El 10 de agosto respaldó el ingreso de Venezuela, Cuba y Nicaragua a la CELAC, porque son países democráticos. En nombre de los argentinos de bien, perdón. Países democráticos. Países democráticos. Y tú sabes que más gracioso aún de que lo diga el canciller, este vicecanciller, es que no hay CELAC sin Cuba ni Venezuela. La CELAC como el UNASUR fueron inventos ad hoc de Fidel y Chávez y Lula en su momento para poder generar un mecanismo multinacional fuera de la OEA. Esa era la idea de estas dos organizaciones, que la presidencia pro tempore la tenga Alberto ahorita y que quieran decir que si ¿por qué? Porque quieren volver a relanzar la CELAC, porque quieren hacer alguna pendejada de esas. Lo cierto es que no hay CELAC, no hay UNASUR sin los antojos de Fidel y Chávez. Pero escuchar eso es muy duro. En Argentina ha habido gente que se ha levantado en contra de esta bestialidad y simplemente que salga de Cancillería. Y escuché a una señorita que está en Venezuela, en Argentina, una venezolana, que está en representación del gobierno en el exilio, ¿Ya? y se puso muy molesta por esto, porque consideró una barbaridad. Es la representante de la Asamblea Nacional en Argentina, Elisa Trota, Uh-huh. y también denunció el silencio de Alberto Fernández luego de que la dictadura venezolana definiera el atentado a la AMIA como un falso positivo. Yo Bueno, tuve que buscar bien qué es un falso positivo. Es un acto que puede ser simulado o un autoatentado. Murieron 85 personas en la AMIA. así es, ¿no? Así es. No, todas las clases de barbaridades que se puedan esperar por parte del chavismo serán dichas y repetidas y con orgullo, ¿no? Fíjate, que había un hombre que ha sido hasta ministro de Interior y Justicia, diputado, muy cercano a Chávez, Pedro Carreño. Pedro Carreño es un ser despreciable, por supuesto, como todo el gabinete, como toda la estructura del chavismo. Pedro Carreño fue tan descarado que en los tiempos de Montesinos, antes de que agarraran a Montesinos aquí en Venezuela, decía que Pérez de Cuéllar, el que había sido secretario general de la ONU, había sido asesinado o fue Pérez de Cuéllar el que mató a Montesinos. Es decir, era una cosa tan increíblemente absurda que ya hasta la olvidé. Pero el tipo lo decía con ese asunto de yo asumo la responsabilidad de decir esto. Y lo decía y la gente, oye, no puede ser. Y así no importa el barbarismo, no importa la salvajada, no importa el criminal cuento que se quieran plantear, todo los ha dicho el chavismo y lo dice con orgullo, igual que los decía Fidel en su momento sobre cualquier otra cantidad de barbaridades entre los 15.000 atentados que vivió y con todos los 15.000 atentados que vivió Chávez y los 15.000 que ya lleva Maduro. Y no importa el nivel de acusación, no importa el nivel de desprestigio, no importa lo que quieran mentir, banalizar, ensuciar. Chávez hablaba del criminal asesino
Joao Gubella, que llegó a la Plaza Altamira el 6 de diciembre del año 2002 y vació 3 caserinas de una pistola .51 sobre armas indefensas, dejando 3 muertos directos en ese momento, más una persona parapléjica, más otra cantidad de heridos. Chávez se refirió a él como el caballero Gubella. Entonces, no hay barbaridad que esta gente no haga, no deforme, no ensucie. Igual que han ensuciado todo nuestro legado de independencia, equiparando al libertador con un criminal como Che Guevara. No hay lo que no haga el chavismo en pro de ensuciar y mezclar con lo peor, banalizar, destruir. Es impresionante. Tú sabes que yo siempre insisto en que Chávez vino a destruir a Venezuela y al venezolano. Todo lo que hace Chávez y el chavismo es para destruir a Venezuela y al venezolano. Pero esto va más allá, con ese proceso de que la revolución es una sola y toda esta integración de la porquería. El chavismo promueve eso, destruir toda esencia lógica, más allá la propia del venezolano, sino analizar cualquier situación en cada uno de los países. Lo que se vivió durante el periodo de Evo haciendo gobierno, las salvajadas que hacía Correa, esto que es un insulto increíble, es una cosa realmente vergonzosa y como venezolanos de bien, nosotros tenemos que pedirle perdón a Argentina en muchos sentidos. Pero hay un punto ahí adicional que estabas tocando, que es el hecho de que esta señorita se moleste porque califiquen de democracia el régimen que vive Venezuela. Aquí, y es un punto que hay que ser muy sincero y muy claro, toda la estructura de oposición, y más la estructura vinculada a este chiste del interinato, no puede decir ni pío en esa cosa, porque ellos están llamando elecciones, y sin democracia no hay elecciones. Entonces tienen que aprender a cerrar el hocico. Porque todo este chiste de todos y cada uno de los países que van a participar en el bochinche de reconocer un proceso electoral, reconociendo el periodo que desconocían, ese nivel de absurdo, todo el mundo tiene que aprender a cerrar su hocico, porque son corresponsables de volver a vestir de democracia esta desgracia. No pueden decir que no, que lo que está diciendo el vicecanciller argentino es un error. Claro que es una barrabasada, pero cada animal que está llamando a que se vuelva a vestir de democracia esto, están haciendo lo mismo que ese animal. Sí, eso sí. Ahora estaba viendo que el chavismo puso como condición para retomar el diálogo que se le devuelva el avión retenido en Argentina. Sí, O sea, fue que como lo si dejen libre a Saab, que le devuelvan el avión, que le devuelvan el oro. ¿Qué más? hoy el chiste que se corría aquí era que Maduro iba a nombrar al avión como embajador plenipotenciario. Bueno, lo del avión trae cola, porque Paraguay reveló un nexo entre el que mató el autor intelectual del asesinato del fiscal paraguayo en Colombia con los tripulantes del avión iraní-venezolano que está en Argentina. Sí, sí. Tú recordarás, Jenny, que para la semana del asesinato del fiscal, nosotros comentamos en el programa, porque toda la especulación se iba hacia el asunto exclusivo del narcotráfico, y yo reseñé y enfoqué el asunto a que era un fiscal antimafia, y enfoqué las vinculaciones de Hezbollah en este tipo de operaciones. Hezbollah, desligar a Hezbollah de Irán es un absurdo, un ridículo. Eso es una sola misma cosa. Y por supuesto que en esta operación donde vemos a Irán involucrado en todos estos elementos, volvemos a este mismo círculo del neocomunismo fundamentalista que tiene toda esta estructura de la mano, ¿no? Entonces vemos cada uno de estos países que están en esta misma onda, que están todos vinculados a través de la estructura del narcotráfico, todos vinculados a través del socialismo y crimen siempre van de la mano. Nosotros pudimos explicar eso la semana del asesinato y que hoy está tomando cuerpo a medida que las investigaciones siguen avanzando. Sí, aparte está demostrado que este uruguayo estuvo en Ciudad del Este cuando supuestamente llevaban el cargamento de cigarrillos, Uh -huh. pero no sé por qué es el problema si le estaban enseñando a volar a los otros señores. No entiendo cómo ahora pueden hacer todo este lío. Bueno. Pero lo Este, descubrió Paraguay, Argentina no se molestó. no,
No, Argentina no se ha molestado en este caso. Y Paraguay lo descubre porque Paraguay es doliente por el caso del fiscal. Si no hubiese silencio allí también. Pero ahora el FBI ya pudo entrar al avión. Sí. Entonces vamos a ver con qué se encuentran. Mira, ¿con qué se encuentran? Eso es bastante, vamos a decirlo que es casi que una fantasía, ¿no? Porque lo que se quiso haber sacado del avión con la anuencia de ciertas autoridades en Argentina pudo haber sido cualquier cosa. Entonces ya eso en realidad no tiene como validez o importancia. Vamos a decirte que la cadena de custodia está rota, pues. Entonces, sí es un hecho interesante de que el FBI haya conseguido los permisos, que el FBI haya hecho valer lo que significa que el avión sea un avión Boeing fabricado en los Estados Unidos y cada una de estas estructuras que van avalando después de los hechos el 11 de septiembre, lo que significa un avión como arma y una gran cantidad de cosas que van soportando este tipo de oportunidad de investigación. Lo cierto es que la cadena de custodia por lo menos ahí está rota, y la realidad de lo que puede haber dentro del avión no es tan importante como la sábana de lo que se ha hecho con el avión. Los países que han ido visitando, las personas que han viajado y han tomado cada una de esas rutas, los hechos que han sucedido después de las visitas a cada una de esas áreas. Dicen que es muy importante todo lo que se ha encontrado en el teléfono del capitán de la nave. Sí, sí. Ya eso es otra cosa, porque esos sí fueron tomados en el momento de la captura y se les bajó la data y la data está almacenada y cuando los expertos forenses de este tipo de cosas toman esa data pueden ver si algo de esa data fue alterada porque se tiene que bajar con una misma frecuencia, lleva una serie de cifrados que dan la oportunidad de entenderlo. El asunto es frente al hecho del avión, si alguien le pegó una cámara en ese avión y estuvo transmitiendo 24/7 todos los movimientos que hubo desde el inicio de la captura, algo que dudo mucho, quizás se pudiese decir que se ha respetado la cadena de custodia en ese hecho. Sí, dicen que las imágenes que hay en el teléfono de el capitán de la nave, el que era un homónimo, claro, era un Juan Pérez cualquiera, dice que son bastante interesantes. Hoy estabas hablando de Pedro Carreño. Ese es el mismo señor que trató de pelele, títere y soy una dama, sorbedor de calcetines al presidente. Sí, Ese es el mismo. es el mismo, es el mismo. Él es todo un ejemplar propio de la revolución, es la esencia pura de todo lo que estamos viviendo. Educadito el hombre. Mira, este, intentar decir algo positivo de él es una cosa realmente difícil. Bueno, Maduro tampoco se quedó atrás, ¿eh? No todos son hijos de Chávez. Porque también se despachó bastante fuerte exigiendo a los gritos el avión y que se lo quieren robar, como se robaron, ¿qué más era que se habían robado? El oro. El oro, y que tienen a Saab, el pobrecito que es embajador plenipotenciario. Qué mala es la gente. Bueno, ellos son exactamente la propia esencia de Chávez. Hay que proyectarlo siempre desde conceptos como Chávez trataba a la población venezolana. ¿Me les echan gas del bueno? Mm. Eso era Chávez. Eso es lo que aplaude todavía el mundo. Eso es lo que aplaude los socialistas del mundo. A ese criminal genocida. Ahora lo que entiendo es que el gobierno apueste al silencio hasta que la tensión baje un poco, porque ¿qué va a decir Alberto que tiene que pelear entre cómo lo tome Cristina y cómo lo tome Maduro? No es una posición muy fácil y aquí sí concuerdo con el señor Carreño, con el títere. Lo que pasa es que hay que recordar que Alberto es casi que el puchimbol favorito de Diosdado. Sí, Entonces, sí, ¿cómo le hay que, pega? hay que esperar que Diosdado vuelva a ser mofa de Alberto. Bueno, que en realidad Alberto da material. Sí, se la busca sola, pobrecito.
En realidad, yo lo que no entiendo es cómo puede destruirse un hombre en tan poco tiempo. En esta semana estaba viendo fotos de cuando él asumió la presidencia y cómo está ahora. Parece Mira, su abuelo. de verdad no la ha tenido fácil, ¿no? Porque tener que estar consciente de que eres el instrumento de Cristina y que eres absolutamente desechable y que estás vivo porque todavía Cristina no ha querido mandarte a matar o cosas así, que vas a cargar con la culpa de todo el fracaso del gobierno del cual tú ni siquiera has gobernado porque no tienes capacidad de gobierno, porque la capacidad de gobierno de Alberto es la misma que la que tiene Guaidó. Entonces, Exacto. el- debe ser, por supuesto, en lo personal, un asunto que le generará en algún momento, le está pasando factura, pues es un desgaste muy grande el que se tiene que vivir cuando se está consciente de que gracias a tu irresponsabilidad el país está destruido, que el país se destruye más en tu nombre, que mañana cargarás todas las culpas. Esa cuenta él la lleva encima, pues. Eh, Colombia y Venezuela nombran embajadores y avanzan para normalizar relaciones. Ujú. Esto ya lo veías venir hace rato. Sí, eso estaba más que claro, lo hablamos. Para más tenemos la desgracia, hay que calificarlo como tal, de quien Petro nombra como embajador de Colombia en Venezuela. Este, mira, compararlo con Pedro Carreño queda perfecto. Este, para más, tenemos un mensaje de inmediato que envió Padrino López en el momento sobre cómo ir avanzando las relaciones militares con Bogotá. Petro le corrigió un poquito y le dijo, no, primero los comerciales y tal cosa, pero de una vez están hablando de relaciones militares con el ejército colombiano, es decir, intentar de alguna manera bajarle la moral al ejército colombiano y convertirlo en lo que es hoy, lo que fue el ejército libertador, que hoy no es más que una milicia revolucionaria. Ahora suspendió Colombia el control de monómeros, ¿no? Sí, este, todo esto viene porque el gobierno nacional, el chavismo, necesita que quede muy manchada la oposición con los monómeros, pero aún necesita que la oposición tenga cómo salir más o menos funcional dentro de todas estas ocasiones, dentro de toda esta situación, porque la necesita funcional para las elecciones. Entonces, todo esto tiene que mirarse siempre con las necesidades políticas. Esto no tiene nada que ver con justicia, no tiene nada que ver ni siquiera con las propias necesidades que tiene Colombia de que monómeros esté funcionando para poder tener fertilizantes con tranquilidad para el desarrollo de Colombia. No, ni siquiera eso. Tiene que verse todo por la necesidad funcional de que tenga algo la oposición, no quede tan rayada y que pueda llegar a las elecciones del del 2024 y que sus candidatos puedan decir que tienen cómo luchar, que el corrupto es Maduro, que ellos no tienen nada que ver con los niveles de corrupción tan salvajes que advertimos desde el principio, porque nosotros le explicábamos esto de manera muy clara, igual que como decíamos del 2019, que el guiado no iba a tener presidencia efectiva, que de ninguna manera iba a tener presidencia efectiva, y explicábamos la reinstitucionalización de la tiranía, explicábamos la aceptación internacional de la manera de gobernar. También desde el mismo momento hablamos sobre los activos de Venezuela en el exterior, incluyendo monómeros, Citgo, cuentas bancarias y otra gran cantidad de cosas. Y explicábamos que cada una de estas asuntos tenían que ser manejados por una serie de juntas directivas ad hoc tuteladas por empresas de auditorías internacionales y nunca debieron de haber estado bajo la tutela de la estructura del guiado y el interinato. Explicábamos que esta gente venía a robar y en ese momento explicábamos que se iban a robar hasta la ayuda humanitaria, tal como sucedió, pues. Entonces era lógico que hicieran el desastre que hicieron en monómeros y el resto de los desastres que han hecho con todos los activos de Venezuela en el exterior, donde más pudieron robar y hacer lo que les ha dado la gana, por supuesto, es en monómeros, porque no es el mismo sistema de justicia el de Colombia que el de los Estados Unidos. Claro. Estaba leyendo declaraciones del guiado
Se mostró en contra de las primeras decisiones que tomó el presidente de Colombia, Gustavo Petro, dirigidas a establecer el gobierno, a restablecer señales con el gobierno de Maduro. Dijo, vamos a buscar mecanismos formales para comunicarnos con el presidente Gustavo Petro. Hasta ahora no lo hemos hecho más allá de las conversaciones informales. Él quiere decirle al presidente que lidiar con dictaduras no funciona y se pregunta, ¿el presidente Petro cree que puede lidiar con Maduro por afinidad ideológica o interés económico? Y cree que hay algo que lidiar. Porque pues, creen que va a haber algún tipo de inconveniente más allá de asuntos de teatro puntuales. Es muy importante para la gente, obviando las pendejadas que diga el guiado y cualquier otro que siga creyendo que esto no es una sola cosa. Es volver a recapitular sobre lo que significa el Foro de Sao Paulo y los gobiernos del Foro de Sao Paulo. Los gobiernos del Foro de Sao Paulo como si fuese un solo gobierno. Es la revolución una sola, pero marcada de una manera clara, específica, con un accionar constante, mirando con un norte específico. Y van avanzando de una manera más clara en donde los que están en sus posiciones de gobierno no son títeres como Alberto o como Boris, sino cuando son personas totalmente dedicadas a la labor como Lula, Maduro o Ortega, Díaz Canel o Petro, que son la esencia pura de la estructura del foro. Entonces, por supuesto, este tipo de personas llevan un trabajo muy, muy claro, muy bien especificado, de una manera coordinada, que no tiene que ver con que se va a lidiar con un gobierno que es hostil como el de Venezuela. Esas son puras pendejadas que están mascadas en la cabeza de gente que está muy lejos de entender la realidad o quieren seguir vistiendo todo esto como si hubiese una política normal, sin entender de qué se trata esta organización criminal que ha tomado el continente. Y sí, la revolución es una sola, pero lo comentaba al inicio de esta hora, cómo me hace feliz ver que gente de otros países que están pasando por gobiernos socialistas se dan cuenta que es lo mismo, que es el mismo patrón que se repite. Y es muy importante que cada uno de nuestros países vayan identificando no solo el patrón que se ejerce desde el gobierno, sino el patrón que se ejerce desde las distintas ramas del poder de cada uno de los países y desde el que se establece a través de la estructura de oposición y de las estructuras tanto académicas como comunicacionales. Porque esos son los que van armando el cerco que imposibilita el retorno a la libertad. Eso tiene que quedar muy claro y tiene que entenderse que forma parte también de ese aparato. No solo es el hecho del gobierno y las políticas del gobierno que forman esa estructura de la revolución. Todo el aparato que se va tomando en las funciones de país, más allá de las funciones de gobierno, viene con un proceso de contaminación dentro del esquema revolucionario. Por eso es que tiene que la sociedad despierta, la sociedad pensante, la sociedad que quiere libertad y que busca asumir responsabilidades, estar absolutamente consciente de que esto es un problema ideológico. Quien niegue el problema ideológico, ya de una vez tómelo como parte del enemigo. Esto tiene que entenderse de que esto no tiene posibilidades de vías democráticas. Quien esté hablando de vías democráticas en su país empieza a mirar muy feo porque simplemente no las hay. Es una terrible realidad, simplemente no las hay. Y debe estar muy consciente de quienes buscan dentro de las estructuras de sus países mantener una imagen de supervivencia de institucionalidad cuando la institucionalidad va muriendo. En Venezuela, que la institucionalidad está muerta por decreto desde 1999, y que durante todos estos años se ha analizado la carga ideológica, nos encontramos todavía con elementos que dicen ahora, aún hoy, el asunto no es que el tipo sea de izquierda o derecha, el asunto es que se puede trabajar con él. Están diciendo hoy eso en Venezuela, la Venezuela destruida por este proceso socialista. Por eso es muy importante que en los distintos países del mundo, donde se está viviendo ese proceso, sobre todo en América Latina, aprendan a identificar todo el que le diga un mensaje contrario al enfrentamiento real a la estructura de gobierno.
La estructura de gobierno viene a destruir eso. La estructura revolucionaria viene a destruir su nación, viene en contra de su soberanía, viene en contra de las libertades. Si no se entiende eso desde el principio, que esa arma terrible que es el socialismo viene a acabarlo con toda la integridad, tranquilidad, futuro, y mientras se revista de democracia, el proceso será mucho más difícil de manejar, simplemente para ese país no habrá futuro. Tiene que detenerse, lo primero que tiene que detenerse es la posibilidad de el adormecimiento democrático del resto del país. Las personas despiertas, las personas pensantes tienen que brincar temprano e ir identificando el mensaje que le hace daño a la nación. Por eso dañan tanto la educación, Sí. por eso las escuelas son lo menos importante. Los niños que no van a la escuela, ¿cómo van a lidiar con un futuro si no saben leer ni escribir? Todo es destrucción. Los procesos revolucionarios siempre buscan la destrucción. Los que separas para adoctrinar, los que separas para envilecer, los que separas para embrutecer. Todo eso es una manera muy coordinada de poder hacer estos tipos de gobiernos para que los países no puedan levantarse contra ellos. Han habido experimentos de estos en distintas partes del mundo. En Venezuela hoy lo que nosotros vivimos en este esquema de adoctrinamiento infantil, en el proceso de deserción escolar, el proceso de envilecer a nuestros niños, es gigantesco, es enorme el daño que está haciendo el proceso revolucionario en ese sentido. Mira cómo será que uno dice países como Venezuela, como Argentina. En el mes de julio, la inflación en Venezuela fue 5,3%, en Argentina 8%. La inflación más alta de América Latina la tiene Argentina. Y Brasil, deflación, 0,68. Deflación. Pero el malo es Bolsonaro. No, sí, Bolsonaro es malísimo. Pero el malo es Bolsonaro. Por eso es que siempre hay que entender esto desde el punto ideológico. Por eso siempre venimos a explicarlo desde allá. Por supuesto que el socialismo destruye. Punto. Que Venezuela diga que tiene una inflación de 5 y pico. Todos sabemos que venimos del proceso hiperinflacionario récord histórico. No creo que vaya a haber un país que alcance un nivel de hiperinflación como el que vivió Venezuela. Cuando Argentina vivió hiperinflación, no fue ni siquiera del 30% de lo que le tocó vivir a Venezuela. Los récords son simplemente astronómicos. ¿Qué pasa? Nosotros estábamos demasiado bien. A pesar de lo destruido que estaba el país, estábamos demasiado bien. Entonces, estamos hoy tan abajo, tan destruidos como país, que por eso se puede decir va a haber crecimiento. ¿Por qué? Porque llegaste muy abajo, pues, y nada más tienes que poner a medio funcionar cualquier cosita. Pues nada más pones a funcionar la gran lavandería de divisas que se está haciendo, que ni siquiera la ha puesto a funcionar en alta capacidad, todavía la tiene en baja revolución, y ya tú tienes estos números. No la pones a funcionar en más revolución porque entonces te subiría un poco más la inflación, y la inflación tienes que controlarla hasta en lo que nos viene. Lo que nos viene es otra etapa de un proceso hiperinflacionario. Esto lo estaba conversando en la semana y es un asunto muy difícil de manejar. ¿Otra vez hiperinflación para Venezuela? Sí, porque iba a ser una hiperinflación, por supuesto, menos grande en números que aquella, porque ya no hay tanto para destruir, pero sí quizás hasta más dolorosa. Tú sabes que hay un efecto durante el proceso de la hiperinflación y el desabastecimiento que nosotros vivimos. Cuando todos los anaqueles estaban vacíos, las góndolas en los supermercados estaban vacías, donde era difícil, tú veías a la gente haciendo colas de horas para poder comprar productos de la cesta básica, para poder comprar harina, para poder comprar arroz. Vivimos cada uno de nosotros cosas realmente humillantes para poder decir vivo, sobrevivo. Y en el proceso que viene una parte más dolorosa, porque el asunto es que los anaqueles van a seguir llenos, como están ahora. Los anaqueles van a continuar con el surtido, como están ahora, pero va a ser simplemente imposible comprar los productos. Porque el nuevo proceso viene por fin con la carga de aumento en los servicios públicos, que en Venezuela están bastante controlados.
Cuando en Venezuela tenga el gobierno que darle paso por fin al aumento del servicio eléctrico, lo que se va a vivir aquí en la escalada de precios, que por supuesto traerá su cuota de especulación y por supuesto desatará la hiperinflación, va a ser una cosa realmente terrible. Y viene ese proceso que es más doloroso, porque no como antes que no veías el producto. Esta vez simplemente no vas a poderlo comprar. Estaban haciéndole una encuesta a un señor que tenía un negocio de comidas en Argentina y él contó que tenían un chat entre todos los del rubro y ¿qué te falta a vos? A mí me falta aceite, a mí me falta harina y sale uno y dice, ¿se dieron cuenta que lo que nos falta es gente que compre? No hay, no alcanza. No alcanza, no alcanza. Esta etapa que está viviendo Argentina se va a ir profundizando también y va a ser de ese efecto, ¿no? Ahorita, eh, ahorita toca sobrevivir esta ola, pero de continuar el proceso revolucionario en Argentina, vienen procesos económicos que alteran de una manera impresionante a la población, porque tienen que alterarla psicológicamente, tienes que quebrarla. Y entonces esa etapa ya está planificada para Venezuela, no dudo que esa etapa la vayan a tener que vivir, la vaya a tener que vivir Argentina también. Argentina, Venezuela bajó a un 5 y pico de inflación, pero el mes pasado la producción petrolera cayó 100.000 barriles en el mes de julio. 629.000 barriles por día. 98.000 barriles menos que en junio. Es parte del juego de poder generar todo este... Esto tiene que mirarse también dentro del juego mundial de lo que está sucediendo con el petróleo desde la guerra en Ucrania. Es mantener este esquema de intentar mantener el barril cercano a los $100, aunque Venezuela no esté teniendo ingresos por los mismos. Es poder generar todo este asunto donde Rusia pueda ir afianzando sus alianzas más allá del BRIC, convirtiéndose en un proveedor seguro de petróleo para cada una de esas áreas. Nosotros tenemos que aprender a ver todo esto como, sobre todo lo que tiene que ver con el petróleo, como un arma estratégica, ¿no? Y tenemos que aprender a leer todos y cada uno de los movimientos que están ejecutándose desde la estructura de los BRICS para poder comprender la vuelta que le quieren dar al mundo. Es un asunto muy, muy, muy interesante y muy delicado. Quiero que me expliques algo sobre esta megabanda criminal que se expande por la región. Dicen que todo el sistema penitenciario de Venezuela está bajo el control de la figura del pranato. ¿Qué son los pranes? ¿Qué son los pranes? El PRAN es quien gobierna la cárcel. El PRAN es el que gobierna la cárcel. Pero es un preso, un presidiario. Es un preso, sí, es un preso que regularmente está vinculado al narcotráfico, tiene cualquier cantidad de asesinatos encima y tiene el control de la cárcel. Para poder más o menos explicarle a la gente, las cárceles venezolanas no son controladas por la estructura policial. Las cárceles venezolanas se han convertido en no universidades de delincuentes, sino hasta en centros donde los delincuentes gobiernan y ejercen su aparato de poder más allá de las fronteras de la propia cárcel. En las cárceles venezolanas, como se han visto en diversos videos, hay hasta armamento de guerra en manos de los delincuentes. En las cárceles venezolanas, desde las cárceles venezolanas se practica extorsión, se mandan a cometer secuestros, asesinatos. Extraordinariamente se roban vehículos y los vehículos los estacionan dentro de las cárceles y desde las cárceles piden rescate por los vehículos. Forma parte de la increíble estructura del absurdo que vivimos aquí. Bueno, el PRAN tiene el control de las prisiones en nuestro país. Los planes se coordinan entre todas y cada una de las prisiones del país y van generando toda una estructura, pues. Dentro de esa estructura criminal que, como siempre decimos, fue financiada y estimulada por el chavismo,
tenemos algo que viene fuera de las cárceles, pero va en una estructura mixta, que es lo que se conoce como el Tren de Aragua, y es de lo que nace tu pregunta con respecto a esa organización criminal que está inundando Latinoamérica. Aragua es un estado venezolano cercano a la capital, que ha tenido entre sus gobernadores a Tarek El Aissami. Tarek El Aissami es el que tiene ficha de búsqueda por el ICE, y es representante de Venezuela para petróleo ante la OPEC Plus. Entonces, el Aissami, que como repetimos está buscado internacionalmente, fue uno de los gobernadores de ese estado, junto con otros gobernadores, que se les señala haber patrocinado la generación de esta organización criminal, de haberse hecho la vista gorda, haber promovido la impunidad y hasta facilitar el acceso al armamento. Todo esto son informaciones que ruedan por la prensa desde los inicios de los gobiernos de cada uno de ellos. Con todo este gran desangrar humano que ha vivido Venezuela, por supuesto, cada uno de estos países también, por distintas informaciones que han sido de conocimiento público, se habla de cómo el gobierno ha ido inyectando esta estructura criminal en cada uno de estos espacios. Esto ha sido terriblemente nocivo para el venezolano de bien que ha tenido que huir a estos países, porque esta estructura criminal llega a estos países y gracias a las herramientas políticas a los países donde van llegando, donde la estructura revolucionaria ya tiene peso, empiezan a convivir dentro del mismo esquema, empiezan a recibir armamento, empiezan a recibir impunidad y se hacen sentir con una presencia de violencia que se le endosa al venezolano en general, ganando el venezolano también lastimosamente una muy mala imagen en ese sentido. Esta organización criminal hace lo suyo, pues destroza, roba, comete cualquier cantidad de crímenes o delitos, y se coordina bajo el mismo esquema, pues tal como si funcionara dentro de una cárcel, dentro de un pranato, con total impunidad y avanzando a sus decisiones con total tranquilidad. Bueno, Iris Varela dijo que ella jamás le dio beligerancia a grupos criminales. Iris Varela. Ella era la ministra, perdona Jenny, ella era la ministra de prisiones. Ruedan por ahí fotos donde ella está feliz de la vida con pranes señalados de distintas cárceles. Es más, cuando empezó el show del interinato, ella fue a la frontera y los escoltas que ella usaba fueron identificados con fotos de estar vinculados a distintos planes de distintas cárceles. No tenían ni siquiera por qué estar sueltos. Supuestamente deberían de haber estado en prisión para los momentos. Bueno, era su guardia, porque ella dijo que los que están dentro de la cárcel son privados de la libertad. No, si no me da esta definición, te juro que nunca hubiera sabido que era un preso. No. La parte de cambiar todo, de negar las palabras, de deformar para ir generando un desastre mental, aquí no se dice preso, aquí se dice privados de libertad. Claro, es distinto, suena mejor. Y ella ahora sigue como diputada, ¿no? En el Parlamento. Sí. Creo que ahorita es vicepresidenta del Parlamento. Bueno, y nos vamos un poquito a España. La justicia española volvió a rechazar el pedido de don Pollo Carvajal ante el riesgo de fuga. Y sigue pidiendo y le siguen negando. Claro. Él pide, si le dan, será feliz. ¿Y cuándo lo van a extraditar? Mira, eso sigue siendo un asunto bastante complicado. Él mismo accederá a la extradición, cuando le prometan lo que él quiere, pues. Un club campestre, máximo un par de años y cosas así. ¿Pero y él puede negarse a que lo extraditen? No es que se niegue, simplemente
amenaza con decir cosas que no debería decir. Recordemos esa frase del Pollo Carvajal. Si me extraditan, yo lanzo un fósforo del avión que incendia España. Cierto. Y eso Sí, hace. sí, sí. Me había olvidado de ese pequeñísimo detalle. Bueno, eso es lo que hace que sea posible que la negociación llegue a esos niveles. Bueno, también el caso de Saab estuvo que sí, que no, que sí, que no y terminó aquí. Pero ahora está Sí, muy tranquilo sí, todo. te acuerdas que eso lo mencionamos de manera muy clara. Si era en la administración, por más que exista en los Estados Unidos, existía la idea de que existía una gran separación entre poderes y que la justicia era justicia y la política es otra cosa. Este, hablábamos de manera muy clara de que era muy importante la extradición de Saab en la administración Trump. Desde la administración Biden nosotros explicamos que ya no tenía mayor importancia como tal. Sí, ya no era lo mismo. No es lo mismo, no es lo mismo y ahí está, el hecho está ahí. Ahora se están preguntando si el chavismo va a pagar el 100% del bono vacacional a trabajadores universitarios y con esto llenan páginas. Cada vez que leo una noticia de estas, tu imagen aparece. Cómo se distorsiona todo para que nadie piense en lo que realmente importa. Exactamente. El gobierno deja correr una serie de protestas. Recuerda que estos pagos son realmente ínfimos, no alteran para nada el presupuesto del gobierno. Son cosas que el gobierno imprime el dinero que le da la gana. Aquí no hay control real del valor del bolívar. Todo esto simplemente es una gran payasada. Entonces el gobierno mantiene a la población amarrada, agarrada. Entonces estimula, deja que crezcan protestas direccionadas, protestas sobre todo que exijan reivindicaciones, nunca que pidan libertad, protestas que pidan pollitos, que pidan cosas de estas, aumentos de sueldo, un bono vacacional. Entonces, esa protesta las dejas que cojan cuerpo, si puedes hasta las reprimes un poquito para ganar titulares y que todo el país se una en esa solicitud y después le das negocias ahí la solicitud de algo que simplemente para el gobierno no tiene ningún tipo de importancia ni le altera para absolutamente nada el presupuesto de lo que ellos tienen planificado para gastos. Simplemente fue parte de un teatro que hace que la gente se oriente hacia allá. Es lamentable, ¿no? Porque todo esto es simplemente, y más en el caso del profesorado, que ha sido tan increíblemente maltratado, es dinero que necesitan, por supuesto, pero el gobierno logra que se muestre todo feo, ¿no? Es un bono vacacional, lo único que está peleando por reivindicaciones. Todo eso va quedando en ese fondo donde todo está sucio. Y el gobierno viene y paga y listo, vuelves a bajarle la presión. Y se muestra al que gobierna. Por eso repetimos, esta ridiculez que es el interinato no tiene ningún tipo de razón ni sentido. Precisamente por una amiga en Argentina me envía una noticia sobre una comisión del Parlamento Nacional que va a la Argentina por el asunto del avión. Y entonces me pregunta, ¿y cuál parlamento? Y eso, tener que explicar el chiste de lo que sucede aquí en Venezuela a nivel parlamentario, cuando todavía hay una gran cantidad de gente con un absurdo de que existe una Asamblea Nacional legítima, la cual fue electa en el año 2015, bajo el fraude de las elecciones del 2015, que no tiene legitimidad alguna, que es una cosa que era todo un chiste, que venció su periodo en el año 2000, que nombró al guiado en el 2019 para un periodo de 30 días que ya va para 3 años y medio. ¿Cómo es tan difícil de explicar ese nivel de absurdos, de ridículos que está viviendo Venezuela, que darle algún tipo de seriedad es imposible? Ahora está el canciller, no, el embajador ruso se reunió con el canciller venezolano para profundizar la alianza. ¿Ya fue para los Juegos o todavía falta para los Juegos? No, todavía falta para los juegos. Por cierto, hoy ABC coloca un titular muy interesante porque el diario español habla de manera de frente de cómo Venezuela es absolutamente funcional para los intereses de China, Rusia y Irán, lo que hablábamos hace mucho tiempo, y casi que utilizan la expresión cabeza de playa. ¿Por qué? Porque para eso tiene que estar muy claro de qué es eso. Lo que es Venezuela hoy es una cabeza de playa en esta guerra multidimensional contra Occidente. Entonces, hay una cosa que es bien interesante con respecto a las declaraciones de Rusia, y no con Venezuela, sino con Colombia,
el canciller, vicecanciller ruso también dice que ahora tenemos, cierra una entrevista con una frase donde dice ahora tenemos caminos abiertos con respecto a la llegada de Petro al gobierno de Sí, Colombia. camino abierto. Camino abierto, A camino veces abierto. dice una atracción fatal iniciada por Chávez para la expansión del belicismo en Venezuela. En el continente. Tú sabes que es muy importante, y por eso es que siempre es importante entender esto, como la estructura del Foro de Sao Paulo. No es lo que Chávez hizo con Venezuela, es lo que se hizo con el capital de Venezuela, con el buen nombre de Venezuela, en pro del proceso revolucionario. Entonces, cuando se logra ver eso dentro de esa magnitud, podremos ir entendiendo la necesidad de mecanismos dentro de cada uno de nuestros países para poder parar esto, para poder reconquistar nuestra libertad. Si esto se sigue viendo de una manera exclusivamente local, como se estuvo viendo desde el principio, y no se entendía el proceso de penetración que estaba llegando gracias al inmenso poder económico, gracias a algo que siempre hemos hablado con respecto a Venezuela, como eres promotor de lo correcto o de lo incorrecto, de una manera impresionante. Venezuela tiene una magia, un propulsor de una idea que para el bien o para el mal. Entonces, cada vez que se veía lo que estaba haciendo Chávez y el chavismo en Venezuela como un asunto solo de Venezuela y no se entendía, más allá del concepto de que cuando veas las bardas de tu vecino arder por las tuyas en remojo, es entender que ese proceso y de lo que significa Venezuela siempre te va a salpicar y te va a hacer daño para más en Latinoamérica o te puede elevar si se está haciendo lo correcto. Todos los gobiernos de cada uno de los países y muchos los generadores de opinión de cada uno de nuestros países fueron incapaces de entender o encender las alarmas con respecto a lo que estaba sucediendo en Venezuela, mirando hacia adentro, intentando curarse en salud. No lo hicieron. Lamentablemente esa realidad que se está viviendo, ese esquema que se torna hoy de incorporar a Venezuela dentro de esa estructura belicista, no se vea solo como Venezuela. Hace tiempo yo explicaba cuando el gobierno de los Estados Unidos estaba coqueteando con Colombia y le hizo a Colombia técnicamente un socio OTAN, un asociado OTAN. Yo puse un tuit donde escribí, el título le puse al tuit, la FARC en la OTAN. ¿Por qué? Porque en aquel tiempo ya era evidente que el próximo presidente de Colombia iba a ser Petro. En aquel tiempo era evidente de que Petro venía como representante de todas las estructuras narcoguerrilleras, narcoterroristas, M-19, ELN, FARC. ¿Qué pasaba? ¿Por qué esos números no estaban detonando? ¿Qué pasa? ¿Por qué no se entienden realidades que son simplemente increíblemente evidentes? Este reaccionar tardío que puede tener o reaccionar temprano que puede salvar a Colombia está allí, en entender precisamente ese problema militar en el continente. Ese hecho de que si alguna vez Cuba fue esa cabeza de playa, si alguna vez Cuba generó este terror en el mundo con la crisis de los misiles, si alguna vez Nicaragua con Daniel Ortega en los 80 se valió aquella portada del Time del hombre que pone a mirar rojo a Ronald Reagan por todo lo que estaba haciendo Ortega en aquel momento. Si alguna vez Chávez desde Venezuela ha generado un proceso de tensión, tiene que empezarse a ver eso como un proceso grande en el continente, que pasa con una Colombia, con un Ecuador, con un Perú, con un Chile, tomando actitudes beligerantes contra los Estados Unidos, financiados y estructurados militarmente por ese eje ruso-chino-iraní. Hay una organización, una ONG, que advierte del deterioro de los ecosistemas costeros venezolanos. ¿Es tan grande el deterioro? Es enorme, es enorme. El ecocidio que Venezuela ha vivido durante todos estos años se pierde de vista en todo sentido. Por eso es que es tan absurdo cada una de estas organizaciones internacionales y por eso es que siempre decimos que lloran por el ojo izquierdo. No atienden frente a la realidad de lo que sucede en los gobiernos socialistas que destruyen y destruyen naciones. El ecocidio que ha protagonizado el chavismo en Venezuela es algo increíble, lo que sucede en el lago de Maracaibo, lo que ha sucedido en cada una de nuestras costas donde tenemos estructuras de refinerías, es salvaje, sin contar lo criminal de lo que se vive en el arco minero. Tú sabes que Venezuela en logros ecológicos tiene cosas
tenía unas cosas realmente interesantes. Tú sabes que en Venezuela hicimos hace años una cosa que se llamó el bosque de Uberito. El bosque de Uberito era un bosque de pinos que se construyó para poder tener pulpa de papel, pues para generar pulpa de papel. El bosque de Uberito es el bosque hecho por el hombre más grande del mundo. Son de esas cosas que, que el venezolano puede darse el lujo de haberse sentido orgulloso, que hoy esté lastimosamente disminuido. Pero lo cierto es que, por supuesto, bosques naturales en el mundo hay muchísimos más grandes. Pero esto fue obra del hombre. Un bosque, el bosque más grande del mundo, se lo llevó Venezuela en ese momento. Es decir, lo correcto y lo incorrecto reflejado en esa fotografía en lo que tiene que ver directamente con la ecología. Lo que se puede hacer cuando se quiere desarrollo, progreso, porque eso es para el desarrollo. Eso es con un interés mercantil. Y lograste hacer esto. Y el proceso socialista que lo que hace es destruir, contaminar, acabar con todo. ¿Y esto en qué año se hizo, lo del bosque de Uberito? El bosque Berito viene de los 70, 70, 80. Uf. ¿Y eso fue en Anzoátegui y en Monagas? Sí, tú sabes que esa zona tiene mucho hacia abajo, ahí está lo que se conoce como la mesa de Guanipa. Hemos hablado más de una oportunidad sobre eso. Es quizá una de las zonas más ricas de Venezuela, en el sentido de que tiene una de las tierras más fértiles que hay, ¿no? Es increíble. Y debajo está quizá una de las reservas de agua mineral más grandes del planeta. Está allí. Y cuando bajas más, encuentras la faja petrolífera del Orinoco. Y ahora hay escasez de agua. Eso es Venezuela, Jenny, eso es Venezuela. Magia. Pero es que duele pensar que en un país que tiene reservas de agua pura, haya lugares en donde no hay agua. No hay agua, no hay electricidad, no El hay nada. petróleo. No hay Están sobre combustible, un mar de petróleo y no hay gasolina. no hay gasolina. Es eso, no hay salud, no hay nada. ¿Por qué? Porque el Bueno, hay socialismo lo que hay es socialismo. eso. Lo que hay es socialismo, el socialismo es destrucción. Ojalá se despierten pronto, porque duele mucho que ver toda América casi contaminada. El que no Sí. entienda que esto, si su país no le tocó, que se cuiden, que despierten, que vean las señales de lo que está pasando en América. No es fácil. No es fácil y es muy importante, y es muy importante. Tú sabes que el chavismo mancilla de una manera total el pasado, ¿no? Para poder pervertir, para poder destrozar el presente y pervertir el futuro. Y tú sabes que con toda esta situación histórica y el mal uso del nombre del Libertador, uno siempre está muy preocupado sobre eso. Y uno siempre hacía el llamado a que el venezolano valore realmente nuestra historia en cada sentido, que le dé su lugar, su tiempo histórico y su significado a todos los hombres que marcaron las razones de lo que es Venezuela hoy. Y sobre todo a los hombres que marcaron a la Venezuela que de verdad tuvo posibilidades y desarrollo, que son quizá tres de los hombres más mancillados en nuestra historia. Más allá del daño que ha hecho el chavismo, más allá está el daño que hizo la pseudodemocracia con respecto a tres hombres que son baluartes de lo que fue Venezuela, de lo que son las posibilidades de lo que es Venezuela y de la idea de lo que significa el nacionalismo venezolano, ¿no? Entonces, es importante que el país se reencuentre más allá de nuestros libertadores con una figura que estuvo de aquel tiempo, que fue el general José Antonio Páez. Reencontrarse con el hombre que nos hizo nación de nuevo, que acabó con, que puso orden en Venezuela, que fue Juan Vicente Gómez. Reencontrarse con la figura que convirtió a Venezuela de un país rural a llevarla a las posibilidades de estar en las puertas de desarrollarse, de ser uno de los países que tenía una de las economías más fuertes del mundo para aquel entonces, que fue el general Marcos Pérez Jiménez. Son realidades que son difíciles de soportar porque se le ha mentido muchísimo al país y en la manipulación de la historia.
Entonces es bueno que cada uno de nuestros países esté muy claro con su historia real, las deformaciones que llevan y cómo los procesos revolucionarios van a aumentarlas más para que sea imposible la construcción del mañana. Noel, te agradezco que nos hayas acompañado hoy y te renovamos la cita para la semana que viene, Dios mediante. Amén. Nos vemos la semana que viene. Buenos días y que viva Venezuela. Viva Venezuela.